Carretera a Los Chorros. Es una de las primeras referencias del camino que dio origen al tramo de la actual carretera panamericana que atraviesa todo El Salvador y que data de 1576, cuando el territorio aún pertenecía al entonces Reino de Guatemala. El tramo conecta el occidente con la capital del país. Esta es una zona vulnerable y se ha dado intenso mantenimiento de diversos tipos por muchos años, pero ahora ante el incremento demográfico ya no da abasto y se ha convertido en sinónimo de deslaves, intenso tráfico y hasta peligro por accidentes. Más de 2 horas para pasar 15 kilómetros, que debería de ser cerca de 25 minutos en promedio lo que debería de tardar una persona. Pero actualmente se tarda 2 horas al pasar por 15 kilómetros que componen la carretera de Los Chorros. En la actualidad se pretende hacer una ambiciosa obra. Se trata de un viaducto y ampliación de carriles que cambiará por completo el paso por esta zona. Durará unos 2 años con una inversión de unos $300 millones, según las autoridades. La Asamblea aprobó unos 245 millones del BCIE para la construcción y su licitación ya se puso en marcha. Es uno de los proyectos quizás más complejos y uno de los retos más complejos para el Ministerio de Obras Públicas y todo el equipo, pero el impacto económico y el impacto social están evidentes. No dudo que vamos a tener nuevas fábricas en esa zona, no dudo que vamos a tener nuevas rutas de comercio por esa zona. Parte de esto incluye conexiones con otros proyectos como el paso a desnivel en el redondel San Juan Opico, construcción que justamente dio inicio este miércoles. Todo esto es trabajo ejecutado desde el Ministerio de Obras Públicas, que en la actualidad se rige por un plan maestro de movilidad y logística, con el que buscan realizar obras para mejorar la conectividad. Pero la labor de obras públicas es tan compleja como sus dependencias, pues aparte de ocuparse de estos megaproyectos, también debe realizar obras de mitigación, verificar el mantenimiento de las calles, transporte público, parque vehicular, entre otros muchos. A continuación, detalles de los proyectos más importantes de esta institución. Buenas noches. Hoy en Pulso Ciudadano hablaremos de varios temas que tienen que ver con diversas obras viales que se están ejecutando en el país para mejorar la conectividad y el libre tránsito. Para esto tenemos en el estudio como invitado al señor Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, con el quien abordaremos estos y otros temas de conectividad. Ministro, muy buenas noches, es un gusto tenerlo en el programa. Buenas noches, Julio Valdivieso, es un placer compartir contigo esta entrevista en esta noche, mandarle también un cordial saludo a todo el pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación y también a través de las redes sociales. Desde que llegó usted al gobierno como ministro, me imagino que debió haber diseñado un plan de movilidad y de logística, porque la obra se ve que está, dijéramos, orientada a una conectividad. ¿Fue así de esa manera, ministro? Sí, bueno, desde que llegamos al gobierno empezamos a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, con fondos no reembolsables. Ellos nos dieron todo el apoyo técnico, en conjunto con personal del Ministerio de Obras Públicas, para poder desarrollar un plan maestro de infraestructura y al final de movilidad y de logística en nuestro país, para poder ejecutar proyectos que tengan un impacto directo en la movilidad, en la reducción de los tiempos y costos de transporte, tanto de la población como de todo el transporte de carga que transita por diferentes sectores. Entonces fue así como se fueron definiendo y priorizando diferentes proyectos para poder garantizar que este objetivo primordial pues se cumpla. Lo que sucede es que cuando nosotros vimos las desventajas competitivas que tiene nuestro país frente a otros países en el mundo, pues vimos la necesidad de poder desarrollar diferentes infraestructuras para poder ser más competitivos en la región. Por ejemplo, la velocidad en la cual circulan las mercancías en nuestro país es de 16 kilómetros por hora, cuando otros países en Estados Unidos circulan en promedio cerca de 60 kilómetros, por ejemplo, y otros países pues la velocidad es mucho mayor, es decir, nosotros tenemos menos tiempos, decir, en una carretera pues la velocidad es menor por el tráfico vehicular, eso genera mayores tiempos y genera también mayores costos para todo el transporte que circula. Además, el costo promedio por kilómetro por hora
de transportar una tonelada anda por 17 centavos de dólar. Y te doy ejemplos de países que tienen infraestructura mucho más básicas que las nuestras. Por ejemplo, Uganda anda cerca de 8 centavos. Burkina Faso anda por 9 centavos, Ruanda anda por 11 centavos. ¿Y a nivel de región cómo estamos? El promedio es de 17 kilómetros por hora. Estados Unidos, por ejemplo, es de 5 centavos el kilómetro por hora. Bueno, ese es el costo. 17. Y nosotros tenemos 17 centavos de dólar. Y eso debido a la infraestructura que incide. Y eso debido a la infraestructura, debido a una serie de cosas que no se han que en el tiempo, digamos, no se mejoraron. Por ejemplo, las mercancías en aduana pasan más de 72 horas en promedio, ¿verdad? Según los estudios y según los datos que nosotros realizamos. Por eso es que se empezó a trabajar en una serie de infraestructura, como menciono. Por ejemplo, en el caso de aduanas, ya terminamos la construcción de un recinto fronterizo en el Amatillo, y se está finalizando la construcción de un recinto fronterizo en Anguiatú. Esos son 2 recintos fronterizos, el de Anguiatú que va a conectar con Guatemala y el de Amatillo que va a conectar con Honduras. ¿Y eso cuánto va a impactar, dijéramos, en cuanto a la movilidad del transporte de carga de esas dos? Se está pensando que de 72 horas en promedio que se tenían más o menos de tiempo en que iban a circular las mercancías en esa zona, pues se reduzca a menos de 24 horas aproximadamente. Es decir, cuando nos tardábamos 3 días en promedio, ahora que se tarde 1 día como máximo. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, en el caso del Amatillo, que ya está culminada, Aduana está trabajando junto con el gobierno de Honduras para poder unificar las aduanas y que, decir, sea un solo paso, no tengan que pasar por 2 fronteras, ¿verdad? Queda claro el plan maestro de transporte que está desarrollando. ¿Hay alguna forma de que estén visualizando también un plan maestro de desarrollo urbano, ministro? Porque ambos van amarrados. Sí, de acuerdo. Bueno, en el tiempo, pues los desarrollos urbanos no han sido planificados, ¿verdad? De hecho, los permisos prácticamente y los costos que estamos pagando, las inundaciones que se dan en la ciudad, porque los sistemas de drenaje pues no se han ampliado, sino que se conectan a las redes existentes, van construyendo más viviendas y al final se conectan a las redes existentes. Eso genera inundaciones, entre otro tipo de cosas, además de la generación de tráfico vehicular, principalmente en el área metropolitana, donde tenemos mayor concentración de la población. Es decir, todos los años hay un crecimiento poblacional y hay un crecimiento del parque vehicular, pero mayormente se da en el área metropolitana, ¿verdad? Es decir, muchas familias de Sonsonate, de Aguachapán, de Santa Ana, de La Unión, de San Miguel y de diferentes sectores, pues migran al área metropolitana, ya sea en busca de oportunidades, empleo, o incluso los jóvenes vienen a este sector a estudiar, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera genera mayores concentraciones. Ahora, ¿qué se está haciendo como país, ¿verdad? ¿O qué está haciendo las diferentes carteras de Estado? Uno, pues, es tratar de desarrollar los municipios y los diferentes sectores para descentralizar, que eso lo está trabajando el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, la Dirección de Obras Municipales a través de obras en los diferentes municipios. Este plan maestro también de infraestructura, que la idea al final, si nosotros reducimos los tiempos y traslados de las mercancías, pues eso va a generar que tengamos mayores incentivos en el sentido de que nuestros productos van a ser más baratos y al final vamos a incrementar nuestras exportaciones, y si incrementamos nuestras aportaciones, pues generamos mayor crecimiento económico, y si tenemos mayor crecimiento económico también vamos a tener más empleo, la gente va a tener salario y estos salarios al final se destinan, es decir, la gente tiene que comprar comida, agua, luz y al final se los tiene que comprar a alguien, ¿verdad? Entonces eso dinamiza la economía. En la introducción que mirábamos ahí, y lo confirma usted, Los Chorros ha sido un dolor de cabeza desde que se descentralizó, dijéramos un poquito, que en 21 kilómetros cuadrados está concentrada la gran industria de este país, porque empieza en Lourdes y termina en Ilopango. 2 horas para pasar 15 kilómetros cuando en realidad debían de ser 25 minutos. La buena noticia es que abrieron ya la licitación para la construcción del viaducto. Sí, ya lanzamos la licitación pública para que todas las empresas nacionales e internacionales pues, puedan participar en este proyecto, diferente a lo que algunos panfletos por ahí dicen de que no hay transparencia. Pues con la licitación de este proyecto estamos demostrando que el gobierno está realizando un proceso para poder habilitar que diferentes empresas puedan participar en este proyecto. La licitación está compuesta por 2 partes. La primera es una muestra de interés que tienen que realizar las empresas. Se tienen 14 días
para mostrar interés. Nosotros hemos publicado en redes sociales todos los pasos a seguir. Pueden llegar al plantel del Ministerio de Obras Públicas en San Salvador, frente al parque de pelotas, y pues ahí tenemos nuestra unidad de compras que está dispuesta a poder recibir toda la información o documentos que las empresas quieran llevar. ¿Ya sacaron las bases de licitación? Ya están las bases publicadas para esto. El primer paso es la manifestación de interés, que son 14 días, y luego de esto, pues a las empresas que hayan mostrado interés se les va a entregar la base. Esto por normativa del banco es que se está siguiendo el proceso de esta forma. Eso miraba, que tienen, dijéramos, el BESI también está detrás de este proceso de licitación, me imagino, poniendo o acompañando al gobierno en el tema de transparencia. De acuerdo, son fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa actual y pues que nos van a ayudar a contribuir a la ejecución de esta obra, de este proyecto. Es decir, con los recursos que nos han aprobado, pues vamos a comenzar la ejecución del proyecto, que consiste en dos partes. Uno, pues es en la ampliación de la carretera, porque se va a ampliar la carretera existente, y en el tramo más crítico y más vulnerable, donde han muerto salvadoreños, donde se dan derrumbes en diferentes ocasiones, pues ahí vamos a construir el viaducto. Ahí vamos a construir la montaña rocosa. En la parte más rocosa, donde se dan diferentes derrumbes, caídas de roca, etc. Es más, yo me recuerdo en la tormenta Man de Cristóbal, que fue reciente, pues tuvimos cerca de 60 derrumbes, algunos eran pequeños, ¿verdad? Algunas caídas de árboles, algunos deslaves de tierra, pero se sufrieron daños en la infraestructura. Por ejemplo, el parque turístico de Los Chorros pues sufrió daños considerables por los desprendimientos que se dieron. Según mi información, está diseñada este proyecto para ser construido en 3 tramos. El primero de estos, que comprende las Delicias de Santa Tecla, hasta Los Chorros, con 4.7 kilómetros. Sí, el primer tramo, la idea es que se van a construir de manera simultánea los tres tramos. No es que va a terminar uno y después el otro. No es que va uno primero, después el otro, sino que la idea es construir los tres prácticamente al mismo tiempo, porque al final es un solo proyecto, ¿verdad? Entonces, pero digamos, lo hemos dividido en 3 tramos. ¿Por qué? Porque es un proyecto de más de $300 millones. Entonces, para poder garantizar que diferentes empresas puedan participar. ¿Y el que la obra la licitación se lleva los 3 o puede licitar de manera parcial? Puede licitar de manera parcial. Entonces, por eso es que se dividió en tramos, para que pudieran ganar 3 empresas diferentes, o puede ser que una empresa gane 2 tramos, o puede ser que una empresa gane 3 tramos, pero eso va a depender de acuerdo a la competencia, de acuerdo a que cumpla técnicamente, legalmente, financieramente, y que al final nos tenga el menor precio para poder ejecutar el proyecto. Pues el primer tramo, como se mencionaba, son 4.7 kilómetros aproximadamente, y el viaducto, en ese tramo se va a ampliar la carretera desde Las Delicias. ¿A cuántos carriles van a ser los? Ese tramo va a ser a 8 carriles, el primer tramo, 4 y 4 por sentido, y llega hasta el balneario de Los Chorros. Del balneario de Los Chorros hasta el sector de La Pedrera vamos a construir el viaducto, que tiene más de 1 kilómetro, que ese es el puente más complejo que se ha construido en la historia de nuestro país, el más largo, de 8 carriles, va a ser de 4 y 4, ¿verdad? 4 por sentido. Y después de La Pedrera hasta llegar al Poliedro, que ese ya sería parte del tercer tramo, pues ese tramo lo vamos a ampliar a 8 carriles, y del Poliedro hasta llegar al desvío de San Juan Opico lo vamos a ampliar a 6 carriles. ¿Por qué en ese tramo es a 6 carriles? Porque de acuerdo a la demanda de tráfico vehicular, pues se identificó que en ese tramo pues tenemos menos demanda de circulación, es decir, hay menos cantidad de vehículos que circulan, y normalmente pues las complicaciones vehiculares se dan en el tramo del Poliedro. ¿Por qué en el tramo del Poliedro? Porque ahí se conecta todas las familias que vienen de Lourdes y de Sonsonate, y actualmente pues es de 2 carriles por sentido. Entonces, cuando van ingresando todos los vehículos, pues dejan obstruido uno de los carriles, y eso genera que se haga una gran cola en el sector. No quiero un corte comercial. Cuando regresemos quiero que desarrollemos, si bien es cierto, el tema de la construcción va a demandar, hay una interrogante que nos está planteando ya la ciudadanía. Si se van a intervenir esa carretera, se va a cerrar, van a haber alternativas, se va a habilitar otro paso. Cuando vengamos, estas y otras interrogantes.
Bien, antes de irnos al corte comercial, señor ministro, habíamos dejado planteada que van a ser, dijéramos, de manera simultánea los 3 tramos, ¿verdad? Es posible que sea 1 o 3 empresas, pero va a ser simultáneo. La construcción está planeada por 2 años. ¿Van a cerrar la totalidad de la carretera o va a haber, dijéramos, construcciones de un lado esperando que terminen el otro? Sí, bueno, lo que vamos a hacer, y eso es parte del plan de tráfico que se tiene en este momento, claro, al final también a la empresa ganadora le vamos a pedir que optimice el plan de tráfico que nosotros estamos presentando en las bases de licitación, pero en horas pico pues se piensa habilitar en algún momento que tengamos más intervenciones en la carretera, porque las primeras actividades preliminares pues no van a intervenir mucho el tramo de la carretera de Los Chorros, pero va a llegar un punto pues que vamos a tener que empalmar todas estas obras que se están ejecutando, como pasó en el redondel Utile. Los primeros trabajos fueron en el redondel y luego cuando ya teníamos que construir las rampas, pues tuvimos que hacer todo un plan de tráfico para poder garantizar un paso seguro de la población en esa zona. De igual manera va a pasar en el tramo de la carretera de Los Chorros. Pensamos que en horas picos pues podemos garantizar circulación hacia un solo sentido de todos los carriles y en algún momento pues habilitar vías alternas, ¿verdad? De alguien que en algún momento pues el otro sentido donde haya menos carga vehicular, por ejemplo en las mañanas, priorizar el sentido del occidente hacia el área metropolitana, ¿verdad? Porque es la hora donde tenemos más cantidad de vehículos que están llegando a San Salvador, ¿verdad? A sus lugares de trabajo. Y en horarios de la tarde pues es al revés. Entonces, en las mañanas, por ejemplo, habilitar la mayor cantidad de carriles posibles para llegar hasta San Salvador y tratar de garantizar de alguna manera que las familias que vienen de San Salvador y quieran ir hacia el occidente, pues lo puedan hacer a través de otras carreteras, como la carretera de Quesaltepeque, o como por ejemplo la calle al Volcán, que incluso construimos un retorno recientemente, un ingreso desde el Boulevard Monseñor Romero hacia calle al Volcán, y fue también justo por todas estas obras que vamos a realizar que se hizo este retorno para garantizar que cuando estemos construyendo la carretera de Los Chorros, pues sean menor los tiempos, ¿verdad?, de circulación. El proyecto total es de 14.6 kilómetros, lo que va, el plazo es de 2 años. El plazo es 2 años, pero en las bases de licitación pues estamos pidiendo que que se considera la optimización de los tiempos, ¿verdad? Sí, pero son 2 años. Pero ese es más o menos el plazo que se considera la ejecución de una obra como tal, ¿verdad? Ok. ¿A cuántas personas beneficiará este proyecto? Nosotros consideramos que de manera directa y de manera indirecta pues son cerca de 3 millones de personas, incluyendo San Salvador, por ejemplo, La Libertad, Sonsonate, Aguachapán, Santa Ana, y todos estos sectores que de alguna manera tienen que transitar por esta carretera y que van a ser beneficiarios, algunos de manera directa y otros de manera indirecta. Pero si contabilizamos la cantidad de vehículos que circulan diariamente por la zona, pues son 60.000 vehículos en promedio diario los que están transitando en este momento solo por la carretera panamericana. Entonces, en el tramo de Los Chorros principalmente. Entonces, eso significa que van a ser muchas familias las que van a ser beneficiadas, porque, bueno, en cuestión de 15 kilómetros, como mencionábamos, tienen que pasar 2 horas y en algunos casos hasta 3 horas para poder llegar hacia el sector de San Salvador. Bueno, de hecho, una de las infraestructuras de mayor envergadura que ha construido el país hasta este momento. Sí, de hecho, en su costo. De hecho, en términos de inversión, en términos de complejidad también de obra, pues es la obra más grande de infraestructura vial que se ha ejecutado en la historia de El Salvador. Ahora bien, el presidente de la República, Nayib Bukele, nos instruyó que le diéramos una solución real al problema de la carretera de Los Chorros. Desde el principio empezamos a trabajar en el proyecto, lanzamos a licitación pública a pesar que no teníamos apoyo de la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa es quien aprueba el presupuesto para poder ejecutar proyectos, etc. Entonces, pues con remanentes de diferentes proyectos que íbamos ejecutando, pues con estos sacamos a licitación pública el diseño de ingeniería, se adjudicó el diseño, la empresa consultora pues fue un consorcio brasileño, Geométrica y Concremat fueron los que realizaron este diseño, pues luego en un plazo cerca de 12 meses pues entregaron el diseño de ingeniería. Claro, ¿verdad? En todo ese momento vino la pandemia del COVID-19, había información pues que era más complicada porque
es decir, la empresa estaba fuera del país y era difícil pues poder llegar a El Salvador porque diferentes vuelos pues no estaban saliendo, tanto en Brasil como también en El Salvador, en algunos momentos, ¿verdad? Cuando tuvimos las restricciones más fuertes. La empresa brasileña es la que diseñó la IFA. Ellos fueron quienes diseñaron toda la ampliación de la carretera y también el viaducto. Nos los entregaron a nosotros realizamos todas las observaciones necesarias, ellos subsanaron las observaciones y pues ahora ya tenemos finalizado tanto la factibilidad, porque hicieron un estudio de factibilidad, luego el diseño de ingeniería y pues ahora ya llegó el momento de construir el proyecto. Algunos decían que las obras pues solo son renders. Yo quiero mencionar algo sobre este tema y es que todo proyecto pues parte de una idea. Y esta idea normalmente hay que conceptualizarla, y en nuestro caso pues renderizamos esas ideas. Entonces hacemos un dibujo, digamos. Y luego pues hay que diseñar a detalle la ingeniería, los planos, hacer los estudios de suelo, estudios topográficos, estudios de refracción sísmica, etc. Y ya al tener todo este diseño de ingeniería a detalle, con todos sus estudios de impacto ambiental, estudios sociales, etc., pues ya nosotros podemos dar el siguiente paso, que es el que vamos a dar ahorita, que es la construcción ya del proyecto. Es decir, es una obra que falta muy poco para que se empiece a construir, básicamente solo es el proceso de licitación pública y adjudicación. Una interrogante, ministro, me dice que van 4 carriles pero después se reducen a 3. ¿Una razón técnica para no continuarlos de 8 hasta el redondel, dijéramos, de final, donde serían los 14 kilómetros? ¿Por qué de 4 pasan a 3? Digamos, en el tramo donde viene de 4 y después pasa a 3 carriles por sentido, uno de los carriles sirve para incorporarse hacia el sector de Lourdes, principalmente. Si uno viene de San Salvador hacia el occidente del país, pues uno de los carriles sirve funcionalmente para incorporarse al sector de Lourdes y al sector de Sonsonate. Al final incluso ese tramo se va a ampliar para que se pueda mejorar la geometría y también que sea ampliado para toda la circulación vehicular, pero un carril queda justamente para ese ingreso. Y en el otro lado, viniendo del occidente del país hacia la zona central, pues también uno de los carriles queda disponible para todas las familias que vienen de Sonsonate y de Lourdes, y en el sector del Poliedro pues se incorporan a ese carril adicional. Se van a quitar las paradas de buses que de hecho hacen ahí, que es uno de los principales congestionamientos. Sí, de hecho el proyecto incorpora no solo de paradas de buses, sino que también de las incorporaciones de todas las residenciales que están en el sector, que de alguna manera al ingresar pues hacen que los vehículos vayan parando. Y también con las paradas de buses, como no hay en realidad ni tan siquiera hay bahías de buses en el sector, entonces para un bus y ya obstruyó uno de los carriles y solo queda uno para continuar. Y si hay un accidente, al final todavía es peor porque tapa todos los carriles de la carretera. Entonces se está garantizando que hayan bahías de buses donde tengan que haber paradas, ¿verdad?, para que no obstaculicen el tránsito vehicular en la zona, y también que hayan incorporaciones para las residenciales que no obstaculicen el tráfico vehicular. Nos está preguntando ya nuestra interacción con... Dice, buenas noches, quiero preguntar si están considerando obras para la salida de las arboledas y bosques de Lourdes, que ya hoy es muy complicado ese retorno. ¿Qué piensan hacer al respecto, dado que ahora serán 6 carriles? Sí, tenemos diferentes obras que se han incorporado en el diseño para garantizar una incorporación más segura y más ágil para todas las familias que viven en esas residenciales, y que el ingreso pues no sea de manera directa, sino que hayan carriles de desaceleración para poder incorporarse a la carretera existente. Con esto pues garantizar que no haya tanto congestionamiento vehicular y que la circulación de la población pues sea mucho mejor. Toda la geometría de los diferentes retornos pues se van a mejorar. Los retornos actuales pues casi que son improvisados los que se construyeron, porque en algunos tramos incluso antes habían separadores y solo los quitaron. Y las familias pues ingresan, incluso algunas hasta en contrasentido, para poder meterse en los diferentes... ¿Cómo ha vislumbrado el ministerio? Uno de los grandes dolores de cabeza, me imagino, para los ministros ha de haber sido la ciudad de Colón, porque ahí hay básicamente un giro de izquierda que muchos trataron de cerrarlo, pero aún se amanece. En este nuevo diseño, ¿se sigue manteniendo el giro a la izquierda hacia la ciudad de Colón?
se ha mejorado, es decir, se ha tratado de evitar para poder garantizar una mejor circulación a través de una obra de paso que se está contemplando en la zona. Entonces, de esta forma, pues garantizamos que el tráfico, digamos, sea ininterrumpido en la zona y no generar congestionamientos o accidentes viales que normalmente pues, pueden suceder en la zona. Quiero mencionar que incluso pues, una de las obras que empezamos el día de hoy fue la construcción de un paso a desnivel en el desvío de San Juan Upico. Es decir, no solo es también la ampliación de la carretera panamericana, no solo la construcción del viaducto. Por eso empecé la entrevista diciendo que esto obedece, me imagino, a un plan, porque también ustedes están ahorita ampliando el redondel Utila, que sería la otra carga del bypass que podría venir. Todas las familias que vengan del occidente y que quieran ingresar hacia Santa Tecla o hacia los diferentes sectores, pues pueden irse por el sector del Utila. Trasladar un problema de una esquina a la otra. A otro lugar. Y lo mismo se está haciendo con el desvío de San Juan Upico. Sí. Se está construyendo un paso a desnivel para que no tengamos ese mismo problema. Y pues este proyecto de la carretera de Los Chorros, pues también nos conecta con el periférico Claudio Lars, que ya está construido. Entonces, todo parte de un plan maestro de infraestructura que se ha desarrollado para mejorar la conectividad de todas las familias de nuestro país. Y en este caso digo de todas las familias del país porque no solo beneficiamos al occidente, sino que a diferentes sectores. Las familias que vienen del oriente del país, muchas tienen que pasar por la carretera de Los Chorros, los que vienen de San Salvador tienen que pasar por la carretera de Los Chorros. Entonces, al final, estamos beneficiando a miles y miles de personas para que van a poder transitar por esta carretera. Ojalá podamos tener un espacio para dar nuestra opinión en las comunidades también sobre el puerto, por supuesto. El programa está abierto para escuchar las opiniones, pero creo que ahorita estamos empezando a ver el desarrollo de una conectividad que viene del occidente del país. Quería preguntar, ¿hay alguna razón de verle o de denominarle Francisco Morazán? Entiendo yo que así va a llamarse este tramo específico, señor ministro. Sí, el presidente le ha denominado Francisco Morazán por varias cosas, ¿verdad? La parte histórica de nuestro país, la parte libertadora, la parte de la lucha que se tuvo que hacer en ese momento, que fue un hecho histórico para la historia al final de Centroamérica, que siempre quiso ver una Centroamérica unida. Y al final, pues, este viaducto pues considera prácticamente la unión al final de una carretera importante que va a mejorar el comercio, que va a mejorar la logística, que conecta todo el occidente de nuestro país con la zona central, que al final pues ha tenido ciertas complicaciones por la gran cantidad de accidentes que se han dado, por la gran cantidad de muertos que se han dado también en la carretera, ya sea por accidentes viales o ya sea, bueno, casi todos los días se tienen accidentes viales en la carretera de Los Chorros. De hecho, es la carretera con más riesgo que se tiene ahorita en nuestro país, porque todos los días es la carretera donde más accidentes se tienen, si uno los contabiliza en la semana. Al menos 7 accidentes se dan a la semana en la carretera de Los Chorros. Es decir, prácticamente uno diario, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo hace... Y antes que no habían separadores todavía era peor porque... Y antes era más complicado, ¿verdad? Y cuando, bueno, en la tormenta Amanda Cristóbal tuvimos que cerrar por algunos momentos la carretera. ¿Por qué? Por los diferentes derrumbes que se estaban dando. Incluso en algunos momentos que ha llovido 15, 20 minutos, pues hemos tenido también complicaciones en la carretera de Los Chorros, aunque sea pequeños derrumbes, pero que tienen afectaciones en la zona. Le preguntan, buenas noches, saludo al ministro. Yo vivo en la zona de Zaragoza. Todos los días paso por el redondel Utila y si bien se hace tráfico, ese paso de nivel a un paso adelantado será de gran ayuda en la agilización del tráfico de la zona, porque ahí no solo, ahí hay colonias también y el desarrollo que hay hacia el sur de la capital es altamente de movilidad. Sí, la verdad que es un tramo sumamente importante. Este proyecto va a beneficiar a 35,000 conductores en promedio diario. Ministro, que puede estar terminado esta obra? El proyecto tiene con su plazo contractual el mes de noviembre de este año. Es decir, según contrato termina en noviembre, pero nosotros estimamos que un par de meses antes pues ya vamos a haber culminado el proyecto porque lo llevamos a pasos agigantados. Ahorita, según lo programado, deberíamos de llevar un 20% de avance
y pues llevamos un 49% de avance, es decir, casi la mitad del proyecto ya está ejecutado a este momento. Uno puede pasar por el redondel Utila y puede ver que ya las rampas de acceso al paso a desnivel pues ya prácticamente ya se lleva un tercio de las rampas de acceso al paso a desnivel. Se está haciendo un relleno masivo para poder lograr empalmar con el puente, que ya prácticamente el puente ya se colocó concreto, es decir, ya se puso la pista del puente, y pues ya prácticamente lo que estamos esperando es terminar los accesos y algunas obras complementarias también que se están ejecutando, pero nosotros esperamos que muy pronto podamos habilitar también el paso vehicular. Buenas noches, felicitarlo por su programa, resaltar el buen trabajo que está realizando el ministro Romeo Rodríguez, consultarle cuánto tiempo se tardarán en la realización del paso a desnivel en el redondel de San Juan Opico. El plazo son 12 meses, es decir, un año. Se dio la orden de inicio el 16 de mayo de este año y pues se espera finalizar el 16 de mayo del año 2023. Ahora bien, pues esperamos que así como en el redondel Utila se han hecho todas las actividades necesarias para poderlo terminar antes, lo mismo esperamos hacer con el paso a desnivel en el redondel de San Juan Opico. Lo que sucede es que este paso a desnivel es más complejo, son 1.6 kilómetros de obras las que se están ejecutando, cada rampa de acceso tiene 300 metros de longitud aproximadamente y es un paso a desnivel a 4 carriles, es decir, la verdad que la complejidad es bastante alta, lleva 2 puentes este paso a desnivel en el redondel Utila, de 33 metros de longitud cada uno, y pues se van a tener que construir 24 pilotes por cada puente. ¿Por qué? Porque hay que hacer una cimentación profunda en la zona por el tipo de suelo que se tiene, y también pues se van a hacer otro tipo de obras, pero ese es el tiempo, más o menos 12 meses, un año de ejecución. Pregunta el ingeniero Jimmy Vázquez, ministro, ¿y si hiciera un tren desde Panamá a México, sería viable o imposible que los países centroamericanos se unan? Pero entiendo que, tengo que ir a un corte comercial, pero entiendo que esta es una competencia porque por alguna razón no le quedó a Obras Públicas, sino que el tren es manejado por CEPA. Sí, es administrado por CEPA. Ahora bien, se ha creado una ley para que de alguna manera el Ministerio de Obras Públicas pueda ejecutar el Tren del Pacífico, que de hecho quiero mencionar que ya lo tenemos en su diseño de ingeniería básica, se está trabajando en el diseño de ingeniería básica. Son cerca de 9 meses para terminar este diseño, pero el primer entregable final va a ser en 4 meses, es decir, en 4 meses vamos a tener el primer informe. Pero sí, la idea es poder conectar Centroamérica, ¿verdad? Bien, tengo que ir a un corte comercial, ministro. Cuando venga quiero que hablemos cómo incide, dijéramos, el aumento desmedido que hay ahorita del parque vehicular, también en el diseño y planificación de lo que son las obras viales. No nos cambie, ya regresamos. Bien, gracias por continuar en Pulso. Quiero pedir disculpas porque no podemos leer, aunque nosotros quisiéramos, toda esa cantidad de mensajes que nos están mandando. Ya la red se nos ha disparado. Estamos tratando de leer lo más que podemos, pero también tenemos que hacer un balance para poder aprovechar al ministro sobre la exposición de los proyectos que están. Así que, con las disculpas del caso. Ministro, dejé planteada el hecho de cómo va a influir este ritmo de crecimiento del parque vehicular. Ya superamos el 1,5 millones de vehículos y que lógicamente estos van a circular por las vías que están aquí. ¿Cómo influye este crecimiento en el diseño y planificación que ustedes tienen? Sí, bueno, si nosotros contabilizamos el crecimiento del parque vehicular a lo largo del tiempo, pues de alguna manera no va a dejar de crecer. Incluso la población pues va creciendo año con año. Los vehículos, la cantidad de vehículos que están circulando, pues de igual manera. Y lo que tenemos que buscar son alternativas de movilidad de la población. Es decir, si bien es cierto, podemos construir pasos a desnivel, podemos construir nuevas carreteras, podemos construir puentes, obras de paso, etcétera, pero esta no va a ser la solución al final definitiva de los problemas de tráfico vehicular. ¿Pero por qué la gente sigue decantándose por el movimiento privado y no por un transporte masivo de pasajeros? Es porque no se tiene la solución idónea para esa problemática. Es decir, el transporte actual, y cualquier salvadoreño que transite en el transporte público actual, pues puede ver las condiciones deplorables de las unidades. Es un tema bastante complejo que lamentablemente no se ha abordado como debería de ser.
pero que nosotros tenemos toda la voluntad para hacerlo, ¿verdad? Es decir, sabemos que tenemos que hacer este cambio, esta transformación, y quiero mencionarte que por eso también estamos realizando unos estudios de factibilidad para un sistema de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. Entonces la idea pues es, si bien es cierto, estamos desarrollando pasos a desnivel, por ejemplo en el Utila, pero esa es una salida del área metropolitana. La carretera de Los Chorros es un ingreso y salida del área metropolitana. Pero paso a desnivel del Redondel Integración, que de hecho está en licitación en este momento, es un ingreso y salida para Nejapa, Popa, Aguilares, al área metropolitana, pero en la ciudad queremos apostarle al transporte. Y por eso es que estamos haciendo estos estudios de diferentes líneas de transporte. Sabemos que es una inversión importante la que hay que ejecutar, pero en este momento, pues, a medida que se vayan finalizando estos estudios, nosotros vamos a ir informando qué tipo de sistema de transporte es el que necesita nuestro país. Aquí se está estudiando desde BRT, bus de transporte rápido, ¿verdad? Sí hay una voluntad política de un transporte masivo de pasajeros. Lo que no se tiene en este momento, digamos, es la modalidad. Se está buscando de acuerdo a estos estudios que se están realizando, y los estudios no solo incorporan que nos determine el tipo de tecnología o el tipo de sistema que requiere nuestro país de acuerdo a la demanda de pasajeros, sino que también ya una estructuración de diseño básico de ingeniería de este tipo de proyectos a ejecutar. Entonces, la idea es que se pueda desarrollar, es decir, se está haciendo planes, no solo incluso en el corto plazo, sino que en el largo plazo. Se están estudiando cerca de 7 líneas de este tipo de sistemas de transporte para que la población pues, pueda tener un nuevo sistema de transporte que sea ágil, que sea seguro, y que al final la población pueda decidir dejar su vehículo particular por movilizarse en este tipo de sistemas de transporte. Y entiendo que este día como que se tomó la decisión de sacar aquellos buses que ya pasaron de los 20 años y que la población demanda en realidad un servicio, dijéramos, óptimo, en buenas condiciones, pero ¿se van a sacar estos vehículos que excedieron ya de los 20 años del parque vehicular? Sí, claro, ¿verdad? Sabemos que todos estos procesos, porque hay que hacer una inversión fuerte, una inversión importante, no se realizan de la noche a la mañana. En el caso de que ya tengan más de 20 años la unidad, pues, y que nosotros lo identifiquemos, pues en ese caso decomisamos la unidad, porque esa unidad no puede estar circulando, movilizando pasajeros. Es decir, el empresario tiene que renovar su unidad y es parte de la concesión. Él está recibiendo ingresos directos por cada uno de los usuarios y pues como todo negocio, los negocios tienen sus costos, ¿verdad? Y uno de los costos es que después de los 20 años, pues tiene que renovar la flota de unidades o la unidad que pues esté venciendo la vida útil que tiene en el país, ¿verdad? Porque es decir, una unidad que ya tiene más de 20 años, pues no debería estar circulando, transportando pasajeros, no de acuerdo a normativa nada más nacional, sino que también de acuerdo a datos de los fabricantes, ¿verdad? De los fabricantes de las unidades, ya dio la vida útil. Incluso hay una iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa para poder recortar esta cantidad porque los fabricantes, a 15 años, porque los fabricantes recomiendan que sean 15 años de vida útil. De hecho, cada unidad que se vende en diferentes partes de Europa y de otros países del mundo, pues los fabricantes recomiendan hasta 15 años. Pero aquí incluso se importan usados, ¿verdad? Incluso algunos chocados. Pero bueno, son cosas que tenemos que cambiar y por eso también tenemos que tener leyes más fuertes que garanticen que todo este tipo de cosas se puedan hacer. Obviamente sabemos que una renovación de esta cantidad de unidades tiene que ser un proceso porque hay que hacer una inversión importante, pero tiene que ser un proceso de manera gradual, ¿verdad? Es decir, es un problema complejo y como tal hay que darle una solución que también no es una solución fácil, sino que también es una solución compleja. Está visualizando el Ministerio de Obras Públicas, dijéramos, dos grandes conceptos. Uno, están estudiando escalonar horarios aquí en el Pasaje Salvador, ministro. Escalonar horarios. En el sentido porque hay veces que usted ve en la mañana, entre 6 y 8 de la mañana, un sentido está topado, pero el otro está abierto y viceversa en la tarde. ¿O no es funcional esa medida? Sí, lo que sucede es que si nosotros escalonamos en este momento los horarios, o por ejemplo ponemos circulación por número de placa, como sucede en otros países, podrían ocupar otro, pero más allá de eso al final es que cuál es la alternativa que tiene de movilidad la población en este momento. Es decir, movilizarse en el transporte público.
Pero si tenemos un transporte público ineficiente, de mala calidad, que hay que transformarlo, pero si es ineficiente y de mala calidad, pues muchas personas no van a optar por movilizar. Es decir, al final, pues sí, este tipo de medidas se podría realizar sí, solo si hay un cambio y una transformación real en el sistema de transporte público de nuestro país. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder darle una alternativa real a la población, que la gente quiera dejar su vehículo particular porque llega más rápido en el bus, porque sabe que por estacionamiento, por diferentes motivos, y pues esa solución ahorita, pues hay que hacer las transformaciones necesarias en el transporte público para que se puedan dar, ¿verdad? El otro tema sería, ¿habrán regulaciones del transporte de carga? Porque ya este país no puede seguir que a las 11 de la mañana un transporte de carga está interrumpiendo la calle. ¿Por qué? Porque simplemente para meterse de retroceso en todo lo que es la zona comercial. ¿Tiene vislumbrado el Ministerio de Obras Públicas regular ese tipo de aspectos? De hecho, está regulado en la ley, pero sí, específicamente la carga y descarga, ministro. Sucede algo, y no solo con el transporte de carga, sino que con todo el parque vehicular en general, que como no hay parqueos, por ejemplo, la gente deja su vehículo en las aceras, en las diferentes calles, y pues uno puede decir, va a llegar la policía de tránsito y puede multar a todas las personas que están estacionadas, pero también vamos al tema de ¿y cuál es la solución que se le puede dar a la gente para poder estacionar su vehículo en un lugar seguro? Normalmente pues no hay espacios para estacionar los vehículos en la ciudad, y esa es una realidad que tenemos que afrontar. En el caso del transporte de carga, por ejemplo, es decir, no hay espacios de estacionamiento, áreas de descanso como existen en otros países del mundo, para poder dejar todo el transporte pesado en algunos sectores. Obviamente hay ciertos horarios de circulación que ellos tienen que respetar, en algunos casos no se hace, y pues cuando está la policía y puede identificar estos casos, pues se aplican las sanciones necesarias, pero hay una cantidad de gestores de tráfico, hay una cantidad, y digo gestores porque los gestores ya pueden poner multa, hay una cantidad de gestores, hay una cantidad de policías de tránsito, que al final podemos decir que no son suficientes, es decir, hay que incorporar, y aunque los incrementemos, aunque digamos que vamos a tener 1000 policías de tránsito más o 1000 gestores más, pues siempre no vamos a dar abasto, entonces tenemos que incorporar la tecnología en estos casos. Pero lo que quiero decir es, por ejemplo, en el caso de la carretera de Los Chorros, dentro del proyecto estamos incorporando una zona de descanso para el transporte de carga. Para que puedan apartarse para que ya no se queden en la carretera, principalmente en San Juan Opico, hay diferentes rastras que se parquean en la zona central de la carretera, y pues ahora va a haber un área de descanso para todo este transporte, y pues si no se estaciona en ese sector, se le va a colocar todas las infracciones necesarias que se le tenga que aplicar, y de igual manera, pues si circulan los horarios no debidos, pues también se van a tener que aplicar todas las infracciones necesarias. Y esto lo vamos a tratar de replicar en otros sectores donde sabemos que en estos últimos 3 minutos, hay carga circular. Yo esta semana tuve al director de Protección Civil, y lógicamente el Ministerio de Obras Públicas juega un rol importante dentro de la estructura. ¿Cómo está viendo el Ministerio el problema tradicional con las cárcavas, la Santa Lucía? Es decir, que ya sabemos que iba a haber problemas con este invierno y el alto grado de vulnerabilidad que tiene el país. Sí, bueno, nosotros como Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando siempre coordinados con otras carteras de Estado, en este caso con el Ministerio de Gobernación, porque el ministro de Gobernación es quien preside al final la Comisión Nacional de Protección Civil. Pero estamos haciendo 2 tipos de actividades. Uno, que es las actividades de prevención, que estos incluso se empiezan a realizar antes de cualquier emergencia, en todo momento, y las otras pues son las actividades de actuación en medio de la emergencia, es decir, tenemos una caída de un árbol, una caída de roca, un desprendimiento que se puede dar en alguna carretera, una inundación. Entonces tenemos más de 1.441 personas que están desplegadas en todo el territorio nacional, algunas son de empresas contratistas que se tienen a través de Fovial. Tenemos contratados empresas en 7.000 kilómetros de carretera para poder atender todas estas vías, y también personal propio del Ministerio de Obras Públicas para poder hacer estas atenciones puntuales. Pero entre las actividades de prevención, como tú mencionas, hay lugares que sabemos que son susceptibles, como la colonia Santa Lucía. Y quiero mencionar un hecho puntual. Si bien es cierto, es un lugar vulnerable, pero en este momento estamos trabajando en 2 obras importantes. Ahí en la Santa Lucía. En los sectores aledaños, y ya te voy a explicar por qué rápidamente.
En el Matasano, por ejemplo, estamos eliminando una cárcava y habilitando una descarga de agua lluvias en la zona, y también en la comunidad Belén, en el sector de Ilopango. ¿Y por qué estamos haciendo este tipo de obra? Porque lo que sucede es que tanto en la comunidad Belén como en el sector del Matasano cerraron los pozos en algún momento por la formación de cárcavas que tenían las familias en esa zona, y como tenían cerrados los pozos, todo el agua iba a parar a la colonia Santa Lucía. Entonces, ahora que estamos habilitando nuevamente las descargas, pero que estamos haciendo todo un sistema de drenajes, toda una obra de protección para eliminar las cárcavas, solo en la comunidad de Belén estamos eliminando 6 cárcavas que se formaron en la zona, y una gran cantidad de cárcavas también en el sector del Matasano. Entonces, al habilitar estas descargas, pues toda esa agua lluvia ya no va a llegar a la colonia Santa Lucía, sino que va a drenarse por estos sectores en unas descargas controladas. Entonces, bien, ministro, con esto vamos a ir solucionando ese problema, y así como otras obras que se están ejecutando a lo largo y ancho de nuestro país. Bien, ministro, no me resta más que agradecerle. Estaremos pendientes a este proyecto para el país, como es la ampliación de la carretera Los Chorros. Esperamos no sea la primera ni la última vez que nos visita. Rendimos agradecimiento, pero sobre todo a usted, amigo televidente, para que la intimidad de su casa pueda sacar sus propias conclusiones. Hoy nos ha quedado claro el tema de la construcción de uno de los problemas recurrentes, que es la carretera de Los Chorros. Se empieza a ver la luz en el camino. No nos cambie, nos vemos mañana en otro programa más, Pulso Ciudadano.